Hola, mi nombre es Marcelo Cuaglia. Actualmente estoy trabajando como juez acá en Rosario en un juzgado de distrito civil y comercial, y además soy profesor de Derecho del Consumidor y Contratos en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Derecho. Me pareció muy interesante la propuesta de la oficina y analizar o comenzar este breve encuentro hablando de lo que serían los derechos más relevantes, más importantes para el consumidor. En esa materia hay un montón de derechos que tienen mucha importancia en el ámbito de toda relación o todo tránsito de consumo, pero no podemos dejar de hacer referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporada en el año 94, el cual expresamente enuncia en su primer párrafo 6 derechos fundamentales de los consumidores, o 6 derechos que se consideran o se llaman fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de elección, el derecho a un trato digno y equitativo, el derecho a la tutela de los intereses económicos y el derecho a la información. Y acá ya me parece que es interesante hacer una pausa y decir, fíjense o tengan en cuenta que el derecho del consumo, que uno generalmente lo vincula con cuestiones económicas, trasciende y supera lo económico. No es únicamente el ir y comprar un bien, adquirir y que me lo paguen y que funcione y que lo que yo sirva, lo que compré me sirva, etcétera, sino que hay un montón de otros derechos muy importantes para toda persona humana, como son la salud, la seguridad, la libertad de elección. Eso también es importante para que yo pueda elegir dentro del mercado el bien o el producto que mejor se adecúa a mis necesidades, y para eso también esto se vincula con la información, porque yo, para poder elegir bien, tengo que estar informado. Y para estar informado muchas veces también es necesario que esté educado, que es otro derecho que tiene el consumidor, que también está comprendido en el artículo 42 de la Constitución, pero en unos párrafos más abajo. Y acá hay una importancia o una tarea que tiene que realizar el Estado para que el consumidor y también los operadores jurídicos, todos los que estamos en el ámbito del derecho, los abogados, los jueces, entendamos, conozcamos y aprendamos qué es el derecho del consumo, en qué consiste y cómo ejercerlo debidamente. Después hay un montón de otros derechos. Además, mucha gente considera que el derecho del consumo se vincula o se relaciona con derechos humanos. Yo estoy dentro de ese grupo, justamente porque hablamos de su seguridad, de su salud, de su integridad física, de su integridad psíquica. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y también el hecho de que muchas veces el consumidor, que hoy por norma es considerado un vulnerable dentro del mercado, porque se confronta al consumidor un proveedor, que es una persona que está especializada y profesionalizada en determinadas ámbitos, determinadas cuestiones que son en las cuales se insertan en el mercado, ese consumidor, entendido como vulnerable, se le busca justamente un régimen de tutela o una regulación especial que lo proteja. A lo que se adiciona muchas veces otra condición u otra característica, que es la de la hipervulnerabilidad. ¿Cuándo se da la hipervulnerabilidad? Cuando hay una confluencia o conjunción de vulnerabilidades. Cuando ese consumidor que está incorporado en el mercado, además de la vulnerabilidad que detenta per se por el simple hecho de ser consumidor, tiene alguna condición o alguna situación en particular que lo torna más vulnerable. Una persona con discapacidades, un adulto mayor, un niño, niña o adolescente. Todos en algún momento tenemos alguna situación de vulnerabilidad que nos puede llegar a considerar o incorporar como inmerso dentro de ese grupo particular que exige una mayor tutela por parte de la normativa, por parte del derecho y por parte del Estado. Y un poco ese es el trabajo que hoy se hace a través de la oficina y que la verdad que vale la pena destacar. Después también se plantea cuáles son los mayores perjuicios o las mayores vulnerabilidades que se evidencian en el ámbito del mercado. Nosotros en la práctica profesional vemos muchas, pero yo creo que las más relevantes se relacionan, se vinculan justamente con esto de la información y la educación. Muchas veces el consumidor toma decisiones equivocadas o erróneas por no conocer, por no saber, por no estar debidamente informado. Y esa información a la que hacemos referencia no apunta a un catálogo con un montón de nomenclaturas, especificaciones, sino a la necesidad de una interacción o diálogo que tiene que darse entre el proveedor, que ofrece un producto o un servicio dentro del mercado, y ese consumidor al cual el producto o servicio está destinado. Tiene que haber como un diálogo, un vínculo, para que el mensaje de ese proveedor llegue efectivamente al consumidor. Porque muchas veces a mí me pueden dar, no sé, un tratado de química por un producto químico que compré para mi pileta o para limpiar la ropa o para lo que sea, y yo no lo voy a entender, no lo voy a conocer. Y la información está, pero no es asequible, no llega a mí.
Entonces, muchas veces es importante que ese proveedor haga un esfuerzo para que esa información no solo sea completa, suficiente, adecuada, etcétera, sino que sea comprensible. Ese es un gran déficit que hoy se ve, y sobre todo se ve en el mercado digital. Hoy con los teléfonos celulares, con las computadoras, con las tablets, con las notebooks, tenemos acceso a un mundo de consumo prácticamente inimaginable. Yo siempre digo, uno va en el colectivo y está aburrido, hasta se puede comprar un auto. O esperando en la sala de espera del médico puede llegar a ser una operación financiera de grandes magnitudes. Y muchas veces no está capacitado, no está informado, no sabe, no conoce. Y hay normas específicamente en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, que exigen en las operaciones de comercio electrónico, las operaciones digitales, el proveedor haga ese esfuerzo e informe y adecúe su mensaje y lo baje un poco a la realidad del consumidor. Y obviamente la ausencia de esa información genera una cascada de consecuencias perniciosas para el consumidor. Primero porque muchas veces no conoce sus derechos, y al no conocer sus derechos obviamente no puede ejercerlos y no puede reclamarlos. Hay un autor que nosotros estudiamos mucho que se llama Otilio Alterini, que es uno de los padres del derecho del consumidor en Argentina, que tiene un trabajo justamente donde irónicamente dice: cuidado, porque un consumidor educado es un consumidor que va a pretender ejercer los derechos que tiene, los va a reclamar, los va a ejercer. Entonces esa ausencia de información, esa ausencia de conocimiento implica ese primer prejuicio. Y después obviamente el hecho de que a veces el bien no se gestiona, no se manipula, no se trabaja o no se ejerce de forma adecuada, y eso obviamente genera perjuicio en el consumidor, que es lo que vemos de nuevo tanto en el mercado digital como en el mercado analógico. Si yo no sé cómo manejar un auto o me venden un auto que tiene determinadas características técnicas y no me las explican, probablemente en la primera esquina me vaya mal y tenga algún perjuicio y tal vez dañe a terceros, etc. Y lo mismo con lo digital. Si yo no sé operar con las cuentas financieras, o cuando tengo que hacer una compra a través de una plataforma, etc., también probablemente termine subiendo información que no tengo que subir, o brindándosela a terceros, etc. O sea, hay un montón de riesgos en el arco del consumo que obviamente están y que no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir, o se puede informar o capacitar debidamente a las partes para evitar esos perjuicios. Porque después las consecuencias de esos perjuicios son lo que nosotros vemos en nuestro trabajo diario, donde hay muchas cuestiones donde la eventual prevención del daño se puede dar a través de la educación y a través de la información al consumidor, que son los dos pilares fundamentales, entiendo hoy yo, que son el desafío que tenemos en esta materia. Porque tenemos una ley que, si bien tiene sus años y hay varios proyectos de reforma para poder mejorarla y adecuarla un poco a la realidad que vivimos. Imagínense que la ley es del 93 y hay muchas realidades que el legislador no previó, más allá que el tratamiento legislativo fue anterior todavía. Pero bueno, hay que adecuarla, pero que nos sirve. Tenemos principios que están plasmados en el derecho del consumo, en el ámbito del Mercosur, y recepcionados o receptados por nuestro país, como el de la seguridad, el del consumo sustentable, las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, las cuestiones vinculadas con la hipervulnerabilidad, a la cual ya hicimos referencias, la necesidad de un trato equitativo y digno al consumidor, que también es muy importante, porque muchas veces, al estar mal informado, yo como consumidor meto la pata y después encima el proveedor me echa la culpa a mí y me destrata porque teóricamente hice yo las cosas mal, pero en realidad las hice mal porque no me las explicaron, etc. Entonces, hoy tenemos herramientas y tenemos elementos como para poder tutelar los derechos del consumidor, pero muchas veces es necesario que ese consumidor sepa que tiene esas herramientas, sepa que tiene esos derechos, y así los pueda ejercer y los pueda llevar adelante. Y eso va a redundar obviamente en beneficio de todo el ámbito y todo el mercado, porque un consumidor bien informado, bien educado, va a tomar decisiones libres, acorde a sus intereses y acorde a las necesidades del mercado, y va a encauzar la demanda por donde corresponda. Así que bueno, esa era un poco la idea de esta charla. Espero que les sea de utilidad y muchas gracias a la oficina por el espacio. Si como consumidor tenés alguna duda sobre tus derechos o querés consultar sobre los mismos, acércate a la Oficina Municipal del Consumidor. Estamos en Córdoba 852, de lunes a viernes, de 8:30 a 16 horas.